Cuando un juez arrogante se enfrenta a Caroline Leavitt en una disputa contractual rutinaria, anticipa una victoria rápida, pero su meticulosa defensa transforma la sala en un escaparate de precisión legal. El juzgado se alzaba como un monumento a la justicia, sus imponentes columnas y su desgastada fachada de piedra proyectaban largas sombras sobre la bulliciosa calle. Dentro, bajo el imponente techo de la sala 12, el aire vibraba con una silenciosa electricidad. Los periodistas se apiñaban en la última fila, con sus cuadernos preparados y sus bolígrafos temblando de anticipación. Los becarios, con rostros frescos y entusiasmados, susurraban entre sí, con la mirada fija en los actores clave del drama que se desarrollaba. Los curiosos lugareños, sin nada mejor que hacer un martes por la tarde, llenaban los bancos restantes. Sus murmullos eran un suave zumbido que reverberaba en los altos muros. El aroma a libros viejos y madera pulida impregnaba la sala. Un sutil recordatorio de la historia y la autoridad que se incrustaban en cada crujido del suelo. En la mesa de la defensa se sentaba Caroline Leavitt, con las manos firmes mientras hojeaba un grueso fajo de notas. Su rostro era una máscara de calma, sus ojos oscuros fijos en las páginas que tenía delante, sin delatar nada de la tormenta que sabía que se avecinaba. No era ajena a los tribunales, no era su primer caso, ni el 10º. Pero hoy se sentía diferente. Hoy se enfrentaba no solo a una batalla legal, sino a una prueba de templa. Un campo de pruebas donde la reputación y la resiliencia colisionarían. Frente a ella, en la mesa del demandante, Richard Calloway se ajustaba los gemelos con la confianza despreocupada de un hombre que había pasado décadas sometiendo los tribunales a su voluntad. Un litigante veterano con un don para la teatralidad, rebosaba carisma, su cabello plateado y su traje a medida eran testimonio de una carrera cimentada tanto en el encanto como en la habilidad. Y presidiendo todo estaba el juez, Walter Grayson, un hombre cuya lengua afilada y desdén por los abogados inexpertos, especialmente las mujeres, le habían ganado una reputación tan formidable como temida. El caso en sí era engañosamente simple, una disputa contractual entre una empresa tecnológica mediana y un ex empleado que alegaba un despido improcedente. El demandante, un gerente de nivel medio llamado Daniel Harper, alegó que su despido violó los términos de su contrato laboral. La empresa insistió en que se trataba de un despido voluntario estándar, un derecho consagrado en la ley estatal. En teoría, era el tipo de caso que rara vez causaba revuelo, rutinario, procesal, destinado a un fallo rápido y una salida discreta. Pero Calloway lo vio como una victoria fácil, una oportunidad para demostrar su destreza en los tribunales contra un oponente sin experiencia. Grayson, mirando por encima de sus gafas de montura metálica mientras examinaba el expediente, parecía compartir esa opinión. Con la mirada fija en Caroline con una mezcla de escepticismo y una ligera diversión. Sabía que todo estaba en su contra. Joven, desconocida y sin el pedigrí de los bufetes de abogados de élite que dominaban el panorama legal de la ciudad, era una desfavorecida en todos los sentidos. Pero Caroline Leavitt estaba lista. Había pasado semanas preparándose, estudiando jurisprudencia en su pequeño apartamento hasta la madrugada. Mientras su café se enfriaba, mientras rastreaba los hilos legales a través de décadas de precedentes. Había diseccionado el contrato en cuestión, un denso documento de 12 páginas plagado de cláusulas y salvedades, hasta que pudo recitar sus disposiciones clave dormida. Había anticipado cada argumento que Calloway pudiera lanzarle, cada comentario desdeñoso que Grayson pudiera lanzarle. No estaba allí para jugar a su manera. Estaba allí para ganar a su manera. La voz del alguacil interrumpió el murmullo de la sala. Todos de pie, un crujido de movimiento siguió cuando Grayson entró, su túnica negra ondeando dramáticamente tras él. Se sentó en el banco con el aire de un rey ascendiendo a su trono, ajustándose las gafas y echando un vistazo rápido a la galería antes de volverse hacia los abogados. Abogado Leavitt, dijo arrastrando las palabras, en voz baja, y con un ligero toque de sonrisa, veo que hoy representa a la defensa. Esperemos que esto no se convierta en un aula de conferencias.
Una oleada de risas se extendió por la galería. Algunos becarios intercambiaron sonrisas cómplices. Calloway esbozó una sonrisa satisfecha, reclinándose en su silla, como si ya saboreara la victoria. Catherine no se inmutó. Se levantó ligeramente, asintiendo cortésmente. Sí, su señoría, dijo con un tono sereno, una expresión indescifrable. Luego volvió a sentarse y esperó. Calloway se levantó primero, abotonándose la chaqueta con un gesto experto. Lanzó su alegato inicial, con una voz suave y autoritaria, cada palabra cuidadosamente elegida para plasmar una imagen viva. Su señoría, damas y caballeros de la galería, comenzó, gesticulando ampliamente como si se dirigiera a un jurado en lugar de a un solo juez. Este caso se trata de justicia. Se trata de responsabilidad. Se trata de un hombre trabajador, un profesional dedicado, que dedicó años de su vida a una empresa, solo para ser rechazado sin causa, sin previo aviso. Sin justicia. Hizo una pausa para crear un efecto, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la sala. Daniel Harper confió en que su empleador cumpliría el acuerdo que firmaron. En cambio, lo traicionaron, escudándose en la endeble excusa de un empleo voluntad para eludir sus obligaciones. Estamos aquí para exigirles responsabilidad. Su discurso fue impecable. Su tono una mezcla de indignación justificada y autoridad mesurada. Presentó a Harper como una víctima de la avaricia corporativa, un hombre perjudicado por una entidad sin rastro demasiado poderosa para que le importara. Para cuando terminó, había tejido una narrativa tan convincente que incluso los escépticos de la galería parecieron persuadidos. Se sentó y miró a Caroline con una mirada llena de lástima, como si fuera una novata a punto de comenzar su primer recital. Grayson se giró hacia ella, arqueando una ceja. ¿Abogada su respuesta? Caroline se levantó, alisándose la pechera de su blazer azul marino. No se paseó, no gesticuló, no se dejó llevar por la teatralidad que Calloway claramente disfrutaba. Simplemente permaneció de pie, erguida, con la voz firme. Su señoría, la defensa contraria ha presentado una historia convincente, dijo, con palabras cortantes y precisas. Desafortunadamente, no se basa en hechos, ni en derecho. La sala se conmovió. La sonrisa de Calloway se desvaneció, solo por un instante. Grayson ladeó la cabeza, con curiosidad, pero con su escepticismo intacto. Señorita Levitt, dijo, golpeando ligeramente el estrado con el mazo. Espero que tenga algo más que palabras contundentes, para respaldar eso. Sí, respondió ella con calma. Hechos. Grayson soltó una breve y condescendiente risita. Me alegra oírlo, no me gustaría que esto se convirtiera en una charla motivadora. La galería volvió a reír, esta vez más fuerte, con algunos reporteros tomando notas, como si documentaran su inminente humillación. Caroline lo ignoró todo. Cogió un documento de la mesa, sujetándolo con firmeza. Empecemos con Colton contra Redbridge, dijo, con la voz interrumpiendo la diversión que aún persistía. Contradice directamente la afirmación de la parte contraria de que este despido fue legal. Calloway se esburló, inclinándose hacia adelante en su asiento. Ese caso no aplica aquí, dijo con desdén. Las circunstancias son completamente diferentes. Caroline giró ligeramente la cabeza, encontrando su mirada por primera vez desde que comenzó el proceso. Incorrecto, dijo con tono frío. Pero firme. El fallo dependía de una cláusula contractual que limitaba la discrecionalidad en el despido. Idéntica a la de este caso. Calloway parpadeó, sorprendido por un instante. Los dedos de Grayson, que habían estado tamborileando distraídamente contra el banco, se detuvieron. Señorita Levitt, dijo, reclinándose en su silla, ¿de verdad cree que un solo precedente invalida los principios fundamentales del contrato a voluntad? Ni un solo precedente, su señoría, replicó ella, tomando una pila de expedientes que tenía a su lado. 5. Preston contra Briarwood Technologies, Wells contra Dartmouth Holdings, Burton contra Vance Corp.
Todos afirman que los contratos con límites específicos de rescisión invalidan la doctrina del contrato a voluntad cuando el texto es claro. ¿Los enumero? La sala quedó en silencio. Grayson dejó de teclear por completo. La sonrisa de Calloway, antaño característica de su imagen en el tribunal, desapareció. El juez se ajustó las gafas, mirándola por encima de la montura. Bueno, señorita Levitt, dijo con un sarcasmo agudo, pero con un toque de curiosidad, ya que está tan ansiosa por educarnos, adelante. La galería murmuró, una mezcla de diversión e intriga se extendió por la multitud. Caroline no dudó. Levantó el primer documento con voz firme y pausada. Preston contra Bradwood Technologies. 2000. Esa decisión fue presidida por el juez Holden, quien, como recordará su señoría, citó su propia opinión en un fallo similar al año siguiente. Grayson entrecerró los ojos levemente, con un destello de reconocimiento en su rostro. Había hecho más que citar un caso. Lo había vinculado a su propio legado judicial, una decisión tan audaz como estratégica. La galería se movió. Algunas cabezas se giraron al tiempo que el ambiente comenzaba a cambiar. Calloway se aclaró la garganta. Su voz interrumpió. Eso sigue sin ser comparable, dijo, con tono firme pero menos seguro. Ese caso involucraba un acuerdo de indemnización que no se cumplió, completamente diferente de lo que estamos tratando aquí. Caroline no lo miró, simplemente tomó el siguiente expediente. Wells contra Dartmouth Holdings, 2016, continuó. No hubo acuerdo de indemnización, solo una cláusula de rescisión que requería una causa razonable. El empleador alegó discreción a voluntad, pero el tribunal dictaminó que las obligaciones contractuales prevalecen sobre la doctrina de la misma. Ese precedente se citó de nuevo en Burton contra Vance Corp. 2019, donde la decisión reforzó que la misma no es una protección absoluta cuando existen obligaciones contractuales claras. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se sentara. El patrón está claro. Un silencio invadió la sala. Grayson se inclinó ligeramente hacia adelante, con el codo apoyado en el banco. Su anterior diversión fue reemplazada por algo más cercano al escrutinio. Calloway se removió en su asiento, apretando los dedos alrededor del bolígrafo. Había venido preparado para una discusión rutinaria, una en la que podría apoyarse en su retórica habitual, cautivar al juez y ganar fácilmente. Pero Caroline no seguía el guión. El juez exhaló pasándose una mano por la barbilla. De acuerdo, señorita Levitt, dijo, con un tono, aún de tono escéptico. Es una lista impresionante de citas. Pero seamos honestos, la jurisprudencia se puede interpretar de muchas maneras. ¿De verdad sugiere que todos estos casos eliminan el derecho de un empleador a despedir a voluntad? Caroline le sostuvo la mirada, firme. No, señoría, dijo. No estoy argumentando que el empleo a voluntad sea nulo. Estoy argumentando que el empleo a voluntad no invalida la especificidad contractual. Si un contrato limita explícitamente las condiciones de despido, la doctrina del empleo a voluntad no se aplica a menos que el texto lo permita. Y en este caso, el contrato establece que el despido debe basarse en una causa justificada con documentación que lo respalde. Se giró hacia Calloway con la mirada fija en él. ¿Tiene esa documentación? El silencio era ensordez. Cardzal, Calloway abrió la boca y luego la cerró. Movió los papeles, buscando torpemente una respuesta con los dedos. Caroline sabía que no la encontraría. Había revisado todos los documentos del expediente. Cada correo electrónico, cada memorando, cada nota garabateada, antes de entrar en la sala. La causa justificada necesaria. La condición misma exigida por el contrato, no existía. Grayson la observó un largo instante, sin la expresión condescendiente en su rostro. Señor Calloway, dijo finalmente con voz mesurada. El abogado Levitt ha presentado un argumento sólido. Tiene pruebas documentadas que demuestran que el despido cumplió con el estándar contract. Calloway dudó, apretando los labios hasta formar una fina línea.
No estaba acostumbrado a estar a la defensiva. Y se notaba. Señoría, comenzó, con un tono que aún conservaba la confianza con la que había entrado. El empleo a voluntad es la base de los derechos del empleador. Existe precisamente para evitar que disputas como esta congestionen los tribunales. Caroline no esperó la respuesta de Grayson. Se giró ligeramente, dirigiéndose tanto a la sala como al estrado. Eso es una simplificación excesiva. El empleo a voluntad es una norma predeterminada, no absoluta. En el momento en que un empleador añade limitaciones específicas a un contrato, renuncia voluntariamente a la discreción general del empleo a voluntad. No puede invocarla cuando le conviene e ignorarla cuando no. El murmullo de la galería aumentó. Algunos becarios intercambiaron miradas. Incluso el taquígrafo judicial, una figura estoica, que había visto innumerables casos, arqueó una ceja. La frustración de Calloway era palpable, aunque no hubiera una razón documentada. Insistió, la empresa seguía teniendo derecho a despedir. Caroline se giró hacia él, con voz serena pero firme. Si eso fuera cierto, ¿por qué incluir una cláusula que exigiera una causa justificada con documentación? ¿Por qué redactar una condición que nunca tuvieron intención de cumplir? Pasó de sus palabras, se apoderó de la sala como una niebla. Calloway no tenía respuesta. Grayson se inclinó hacia adelante, golpeando el blanco con los dedos, una vez más, ya no por aburrimiento, sino por contemplación. Es un punto convincente, señorita Levitt, dijo, pasando de despectivo a comprometido. Supongo que tiene una propuesta de acción. Caroline asintió. Sí, su señoría. Dado que la rescisión no cumplió con los requisitos contractuales, mi cliente tiene derecho a la reincorporación o a una compensación económica por incumplimiento de contrato. Calloway apretó la mandíbula. El caso se le había escapado de las manos, y lo sabía. Grayson se recostó, observando a Caroline con una mirada que rozaba el respeto. La sala, antaño escenario de su condescendencia y la bravuconería de Calloway, se había convertido en la suya. Olshiath guardó silencio un momento, tamborileando ligeramente con los dedos. Luego se volvió hacia Calloway. Abogado, dijo, su cliente incluyó una cláusula de rescisión, que exige una causa documentada. La defensa ha presentado múltiples precedentes, que respaldan su demanda. ¿Tiene alguna prueba que la contradiga? Calloway dudó un instante. Su señoría, dijo, cambiando de táctica, si aceptamos esta interpretación, corremos el riesgo de crear un estándar inmanejable. Los empleadores se verán limitados por requisitos de documentación excesivamente estrictos. Grayson arqueó una ceja. ¿Te refieres a que están atados por su propio contrato? Una risa recorrió la galería. El rostro de Calloway se tensó. Caroline permaneció inmóvil, con las manos entrelazadas. No necesitaba decir más, su argumento se sostenía por sí solo. Grayson exhaló, frotándose la sien. La señorita Levitt tiene razón, dijo finalmente, con las palabras como un mazo. Calloway respiró hondo, a punto de objetar, pero el juez levantó una mano. Este tribunal no puede ignorar el lenguaje claro del contrato. El empleador limitó su propia discreción y no cumplió con sus propios requisitos. Eso no es un tecnicismo. Es un incumplimiento. El fallo llegó rápidamente. El tribunal falla a favor de la defensa. Dijo Grayson, se desestima la demanda de la demandante. Por despido injustificado y el empleador es responsable del incumplimiento del contrato. Nos reuniremos de nuevo para determinar los daños. El mazo cayó seco y definitivo. Surgieron susurros en la galería, una mezcla de murmullos atónitos y asentimientos impresionados. Pelado se desplomó en su asiento, recogiendo sus papeles con una rigidez que delataba su derrota. Grayson se quedó en el estrado, con la mirada fija en Calloway. Señorita Levitt, dijo, bajando la voz, le irá bien en esta profesión, solo procure no hacer sentir tontos a muchos jueces veteranos por el camino. Se oyeron algunas risas disimuladas.
Caroline se permitió una pequeña sonrisa. Haré todo lo que pueda, su señoría. Recogió sus archivos y salió al pasillo. El eco de sus tacones contra el suelo de mármol era un ritmo constante. La tensión que había arrastrado durante la audiencia persistía, un leve dolor en los hombros. Pero el peso de su victoria se estaba apoderando de ella. Tras ella se oían los murmullos de la galería. Los asistentes legales susurraban, un asociado junior asintiendo con la cabeza al pasar. Había convertido un caso rutinario en una clase magistral, y todos lo habían visto. Afira, el aire fresco de la tarde la golpeó mientras bajaba las escaleras del juzgado. Se detuvo y sacó su teléfono para enviarle un mensaje a su cliente. Caso desestimado, son responsables. Llamaremos con los detalles. Una respuesta llegó casi al instante. Es usted increíble. Gracias. Guardó el teléfono en el bolsillo, sus labios curvando una sonrisa discreta. Entonces oyó su nombre. Señorita Levitt. Se giró. Richard Calloway estaba a pocos metros de distancia, con expresión indescifrable. Por un instante, ninguno de los dos habló. Sus dedos apretaban el maletín con demasiada fuerza. La mandíbula apretada de una forma que sugería que no estaba acostumbrado a perder. Y menos así. Diste un buen espectáculo ahí dentro. Dijo finalmente, con la voz mesurada pero impregnada de un respeto reticente. Caroline sostuvo su mirada. No fue un espectáculo, dijo simplemente. Era la ley. Un destello de algo molestia. Aceptación cruzó su rostro. Soltó un suspiro breve, casi una risa. Asintió una vez y se alejó. Ella lo vio desaparecer escaleras abajo. Luego volvió a la calle. Hoy no se trataba solo de ganar un caso. Se trataba de asegurarse de que la próxima vez que entrara en un tribunal, nadie se atrevería a subestimar a Caroline Levitt de nuevo.